En una vieja casa heredada en medio del bosque, un hombre llamado Todd y su perro, Indy, intentan adaptarse a una nueva vida marcada por el aislamiento y los recuerdos de un pasado familiar inquietante. Lo que al principio parece una estancia tranquila, pronto se transforma en una serie de sucesos extraños, grabaciones antiguas, sombras que acechan en los rincones, figuras espectrales y una enfermedad que consume lentamente a su dueño. Mientras la tormenta arrecia afuera, el lazo entre el hombre y su fiel compañero se pone a prueba ante la presencia de algo que habita en la oscuridad, algo que parece reclamar la casa y a todos los que alguna vez vivieron en ella. Un perro se encontraba observando a través de la ventana cuando de repente percibió algo inusual, motivo por el cual se puso de inmediato en estado de alerta. El teléfono móvil de su dueño sonó. Era Vera. La pantalla del dispositivo se cubrió con gotas de sangre y el perro, al alzar la vista, distinguió una figura extraña. El animal no comprendía de qué se trataba, por lo que intentó olfatear para identificar lo que había allí arriba, pero justo en ese momento una mujer llegó a la casa. Al acercarse al hombre que yacía en el sofá, llamó a una ambulancia. Informó que su hermano no respiraba, que se encontraba inconsciente y no respondía, por lo que solicitó con urgencia que acudieran lo antes posible. Mientras tanto, el perro continuaba mirando fijamente hacia el mismo punto, con absoluta desconfianza. Un pequeño perro había sido adoptado. El cachorro fue cuidado, amaestrado y se le enseñaron diversas cosas desde temprana edad. Era muy juguetón y demostraba una notable inteligencia, tal como lo afirmaba su dueño Todd. Él sostenía que era su mejor amigo en el mundo. Ambos compartían todo y pasaban mucho tiempo de calidad juntos, incluso con la hermana de Todd, Vera. El perro representaba la felicidad de aquel hogar. El animal contemplaba a su amo con total devoción y ambos atesoraban gratos recuerdos. Un día de intensa lluvia, Todd se encontraba esperando algo bajo el torrencial aguacero. A su teléfono llegaban repetidas llamadas de su hermana Vera. Tomó el dispositivo, pero no subió al automóvil junto con su perro. Permaneció bajo la lluvia y le ordenó que se sentara. Luego volvió a cerrar la puerta del vehículo y atendió la llamada. Le explicó que la había contactado para saber si conocía el paradero de las llaves del abuelo, pues las necesitaba con urgencia. Vera le preguntó con insistencia por qué las requería o por qué estaba interesado en aquella casa. También le recalcó que para ella no era algo relevante, por lo que no comprendía su insistencia. El perro miró hacia uno de sus costados y notó una figura reflejada en la ventanilla del automóvil, al mismo tiempo que observaba a su amo caminar de un lado a otro bajo la lluvia mientras hablaba por teléfono. Vera le pidió a su hermano que se mantuviera en contacto por si algo llegaba a salir mal. Él, al notar a su hermana algo exasperada por la situación, le solicitó que lo contactara nuevamente cuando se calmara. Para ese momento, él ya había encontrado las llaves y abierto el portón. El perro miró hacia atrás, pero la figura ya no se encontraba allí. El hombre condujo hasta llegar a una casa. Allí descendió del automóvil bajo la tormenta y le pidió a su perro que saliera. El animal observó el lugar con evidente desconfianza y se negó a bajar, pero finalmente obedeció cuando su dueño se lo pidió nuevamente con voz suave. Mientras Todd abría la puerta principal para ingresar, el perro reparó especialmente en las puertas exteriores que conducían al sótano, las cuales habían captado su atención. Una vez dentro, ambos se refugiaron de la lluvia. Todd le indicó que esperara allí mientras él se dirigía a otro lugar. El perro permaneció en su sitio y obedeció, aunque aprovechó para observar atentamente todo a su alrededor. El perro se asustó debido al sonido de los truenos. El cuarto se iluminaba intermitentemente con los relámpagos y en ese instante notó la presencia de algunos animales disecados. Aquello le resultó perturbador, por lo que decidió ir a otro lugar en busca de su amo. Se detuvo en las escaleras que conducían al sótano y lo vio allí abajo intentando reparar la electricidad. Finalmente Todd logró restablecerla y mientras subía nuevamente comentó que algo olía muy mal en ese lugar. Encendieron la televisión y observaron lo que parecía ser una grabación, mientras Todd conversaba con Vera. Le habló sobre la casa del abuelo y recordó cómo la había adquirido y las razones que había dado, pues deseaba un lugar tranquilo y algo apartado. También mencionó que varios de sus perros habían huido, pero aseguró que Indy nunca se separaría de su lado. De eso estaba convencido. Las imágenes que aparecían en la pantalla se volvían cada vez más extrañas. Todd comentó a su hermana que el abuelo solo tenía cintas de terror, simples desechos, y añadió que parecía haber grabado sobre ellas, ya que las imágenes eran confusas. Todd expresó que grabar algo así resultaba inquietante, pero Vera respondió que quizá aquello era propio de su generación y que tal vez vivir en una casa embrujada había afectado su mente. Todd refutó dicha afirmación asegurando que la casa no estaba embrujada, aunque Vera le recordó que muchas personas habían intentado vivir allí sin permanecer más de un par de semanas. Todd replicó que su abuelo lo había hecho durante mucho tiempo, pero Vera lo interrumpió señalando que eso también lo había llevado a la muerte. Todd respondió que todo estaba bien y Vera le pidió que le prometiera que, bajo ninguna circunstancia, tendría que preocuparse por él ni verse obligada a ir a buscarlo o rescatarlo.
Él aseguró que no había motivo alguno de preocupación, y con eso concluyeron la llamada. Mientras tanto, Indy continuaba inspeccionando cada rincón de la casa, movido por su natural curiosidad. Mientras subía las escaleras se escucharon crujidos y un sonido viscoso. El perro llegó a una habitación y la inspeccionó. Estaba repleta de cajas y algunas decoraciones excéntricas como un cráneo de animal. Se quedó observando por la ventana mientras la lluvia caía afuera. Las luces exteriores titilaban de forma extraña. Poco después, su amo lo llamó desde abajo. Lo llamó bandido. El perro se disponía a salir de la habitación para reunirse con él, pero algo lo detuvo y volvió a entrar. Fijó la vista en una esquina específica donde creyó ver una sombra. Nuevamente se escucharon aquellos crujidos. Su amo, al notar que el perro no bajaba, subió para ver qué era aquello que observaba con tanta atención. Iluminó el rincón con su linterna, pero no encontró nada, por lo que le indicó que todo estaba bien y que debían bajar. A la mañana siguiente salieron a dar un paseo para conocer el lugar. Llegaron entonces a un claro en el bosque donde se alzaban numerosas lápidas. El perro se negó a avanzar, por lo que su amo se volvió hacia él y le explicó que toda su familia estaba enterrada allí. Sabía que era temeroso, pero debían continuar, de modo que el can finalmente obedeció. Con aparente naturalidad, su dueño comentó que todos habían muerto muy jóvenes. Mientras Todd se ocupaba de sus cosas bajo un árbol, Indy se quedó mirando hacia el lugar de donde habían venido y comenzó a llorar. De pronto su dueño desapareció y una figura con un traje de camuflaje se acercó al perro. Le preguntó qué hacía allí solo y con amabilidad se aproximó para acariciarlo. En ese momento, Todd regresó. Al parecer, el hombre era un vecino suyo. Este le preguntó cuánto tiempo permanecería en Moorings, el lugar donde se encontraban. El hombre, de actitud cordial, le preguntó si tenía intención de quedarse a vivir allí. Todd respondió que sí, que planeaba limpiar un poco y adaptar la vivienda a sus necesidades. El vecino se ofreció a prestarle un generador y otras herramientas en caso de que las necesitara. Mientras ambos conversaban, el perro se fijó en un tronco hueco que yacía en el suelo. Se asomó a su interior y al otro lado, entre la oscuridad, distinguió unos ojos que se alzaban. Al final, su vecina le entregó el generador a Todd, quien aseguraba saber muy bien cómo instalarlo. Ambos se despidieron de él y permanecieron en el automóvil. Poco después se desató una tormenta torrencial sobre ellos. Durante una llamada con Vera, ella le preguntó si había notado algo extraño. Todd quiso saber a qué se refería, y ella respondió que hablaba de rarezas. Le preguntó si Indy se comportaba de manera inusual o emitía ruidos extraños. Le recordó que había sido él quien dijo que no viviría solo, y que quizá Indy estaba buscando algo que él no podía ver. Todd se excusó diciendo que solo era un perro y que tal vez simplemente era muy curioso. Afirmó que el animal se encontraba perfectamente. Vera aclaró que no se refería a que algo estuviera mal con Indy, sino que le preocupaba a su hermano. Le preocupaba que hubiese algo mal con él, pues los perros tendían a detectar todo tipo de cosas, drogas, bombas, incluso enfermedades en las personas. Vera le pidió que fuera cuidadoso y que prestara atención, ya que el olfato de los perros era muy sensible y él podría no percibir algún tipo de problema. Para ese punto, a Todd todo aquello le parecía una exageración, por lo que le pidió que se calmara y que no se preocupara tanto. Todd salió bajo la lluvia para probar el generador, tirando de la cadena repetidas veces mientras intentaba hacerlo funcionar. Indy lo observaba desde la valla, pero de repente notó algo que se movía entre los árboles. Cada vez que la luz titilante del generador brillaba, aquella figura desaparecía. Al notar que Indy lloraba, Todd miró hacia el lugar donde había visto la figura momentos antes, y al no distinguir nada, le pidió que se calmara, llamándolo miedoso mientras lo acariciaba con ternura. Más tarde, ambos observaban algunos documentales que el abuelo de Todd había guardado en sus cintas. Indy se acercó a Todd para que lo acariciara, y este, absorto en lo que miraban, se inclinó para permitirle darle algunos besos. Cayó la noche y ambos se quedaron dormidos. En los sueños de Indy parecía presentirse un mal presagio. De repente despertó sobresaltado. Ya había amanecido. El cuarto estaba lleno de fotografías del abuelo de Todd, incluidas algunas de sus anteriores mascotas. Todd también despertó y al ver que Indy se preparaba para salir, le pidió que se detuviera y le permitiera saludarlo como correspondía, así que comenzó a acariciarlo y a jugar con él. El perro adoptó una actitud más alegre y comenzó a saltar. Todd le sirvió el desayuno e inmediatamente se alistó para salir. Le pidió a Indy que cuidara la casa y lo dejó solo. Esta idea no le agradó al animal, que comenzó a llorar y a ladrar a la puerta. Asomado a las ventanas, esperaba el regreso de su amo. La noche cayó y Todd aún no había vuelto. Cuando ya estaba oscuro, comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa. Ruidos, sombras. Indy no comprendía qué estaba ocurriendo. De repente vio a un perro, un gran Golden Retriever que parecía bastante mayor. Este subió las escaleras y él lo siguió. Fue conducido hasta la habitación principal, donde percibió un olor familiar y comenzó a buscar la fuente de aquel aroma entre los muebles, incluso moviendo algunos objetos. Luego, al mirar por la ventana, notó que en el marco se proyectaban unas sombras, como si alguien estuviera entrando. Al acercarse un poco más, una mano surgió de la oscuridad
entidad. No parecía humana y trató de alcanzarlo, por lo que retrocedió y salió del lugar. Se sintió nuevamente observado y, superado por la tensión, huyó del sitio. El pobre animal se escondió debajo de una cama y comenzó a escuchar fuertes pasos que se dirigían hacia la habitación donde se encontraba. Una respiración fuerte, pesada y dificultosa se hizo presente y una sombra se delineó en la puerta. Sin duda, algo se acercaba. De pronto se hizo visible la figura de Todd. Su aspecto reflejaba un profundo cansancio. Incluso le costaba caminar. Su voz ya no sonaba igual. Se sentó en la cama y con alivio Indy salió de su escondite para saludarlo alegremente. Su dueño le pidió un poco de espacio, diciéndole que no era el momento. Todd respiraba con dificultad y se quejaba repetidas veces. Indy notó que tenía una curación improvisada en uno de sus brazos. Al parecer, la herida era grave y profunda. Todd continuó pidiéndole a Indy que se retirara, pues al parecer no se encontraba en buen estado. Luego se recostó en la cama, intentando dormir mientras Indy lo observaba desde la alfombra, preocupado por su amo. Tiene otro sueño o visión en la que camina por el bosque, cubierto por una niebla muy espesa que lo envuelve todo. Se encuentra nuevamente en la zona de las lápidas y detrás de él aparece una figura familiar, un hombre de complexión fuerte, aunque su rostro no logra distinguirse con claridad. Al despertar, escucha ruidos extraños, por lo que se incorpora de inmediato y baja las escaleras. Allí se encuentra con una escena inquietante. Todd se golpea a sí mismo junto a la puerta del sótano. Indy se limita a observarlo en silencio. De repente, Todd se detiene, le resta importancia a lo que acaba de hacer y le pide a Indy que se vayan a dormir. A la mañana siguiente, todo está hecho un caos. Hay envolturas de comida y latas de refresco esparcidas por todas partes. En la televisión continúa reproduciéndose una de las cintas del abuelo. En ella, él habla sobre su testamento y las pertenencias que dejaría a cada uno de sus parientes, en especial a sus nietos. Menciona que en esa casa habían vivido más de 6 generaciones de la familia y que, del mismo modo, todos habían muerto allí. De repente comenta que tal vez él sea el siguiente y que quizá nunca debió haber ido a ese lugar. En otra llamada, Vera le expresa a su hermano que planea ir el fin de semana, pues está muy preocupada y desea ver por sí misma su estado. Él le responde que no es necesario. De manera extraña, Todd se adelanta a sus palabras y asegura que está bien, que no necesita que vaya y que solo desea descansar de todo aquello. Le dice abiertamente que cierre la boca, que allí solo se habla cuando él lo permite, y añade con brusquedad que se vaya al diablo. Mientras Cindy investigaba, percibió un olor extraño y observó que una puerta se abría, por lo que decidió adentrarse. Parecía una especie de cuarto donde se almacenaban muchas cosas. Incluso había un automóvil allí, como si se tratara de un garaje interno. Tras inspeccionar el lugar sin encontrar nada inusual, regresó al sitio donde había estado antes. Allí se hallaba un sillón bajo una luz extraña y titilante. Parecía una visión. De pronto, Indy vio a un hombre sentado en el sillón. Este agonizaba con sangre escurriendo por su rostro y su boca. Una figura emergió del sótano y se arrastró hasta donde ellos se encontraban. Dominado por el miedo, Indy se orinó encima. De repente, todo se aclaró nuevamente y la visión desapareció. Al percatarse de que su perro había desaparecido, comienza a buscarlo por toda la casa, incluso baja al sótano. Cuando la puerta se cierra, se da cuenta de que Indy estaba detrás de ello, escondido. Se encontraba muy sucio, cubierto de barro y temblando de frío. Todd lo toma en brazos y lo lleva a la ducha, donde comienzan a bañarlo con sumo cuidado y cariño. Sin embargo, él muestra signos de enfermedad, pues empieza a toser repetidamente. En un momento, le escupe sangre en el rostro a Indy y luego la lanza por toda la bañera. Asustado, comienza a limpiar la sangre y le dice que debe ir al médico. Allí le realizan una tomografía completa y diferentes exámenes. La doctora les informa que ya es demasiado tarde, que ha esperado mucho para acudir al hospital, por lo que no pueden hacer gran cosa por él. Él se indigna y pregunta si lo están rechazando por encontrarse demasiado enfermo. Al parecer, Todd se había postulado para una investigación médica, ofreciendo su cuerpo como voluntario, pero fue rechazado. Confundido y frustrado, cuestionó a la doctora sobre las razones por las cuales no le permitirían participar en el estudio. Ella le explicó con serenidad que no funcionaba de ese modo, que el laboratorio debía cumplir con ciertos estándares y protocolos. Todd, molesto por la respuesta, perdió el control y soltó a Indy, quien se movía inquieto entre sus brazos. Al girarse hacia su dueño, el perro percibió en su rostro la misma figura distorsionada y amenazante que ya había visto en otras ocasiones, aquella presencia que parecía no pertenecer a este mundo. De regreso a casa, Todd comenzó a buscar algo entre los matorrales del jardín. Poco después, su vecino que pasaba por el lugar se acercó y le preguntó qué estaba haciendo. Al principio, Todd intentó mantener una conversación normal, pero pronto desistió y le preguntó con tono apremiante si sabía dónde podía encontrar raíces de madreselva. Su vecino respondió que no sabía dónde encontrarlas, ni había escuchado mencionar esas raíces en casa. Todd, por su parte, realizaba una especie de ritual de purificación. Encendió algunas hierbas, inciensos y lámparas con la esperanza de crear un ambiente más limpio y libre de energías negativas.
expectativas. Sin embargo, Indy continuaba percibiendo cosas extrañas. Observaba cómo las habitaciones parecían oscurecerse repentinamente y sentía la presencia de algo invisible a su alrededor. En un momento logró ver al espectro con total nitidez, aunque poco después el cuarto volvió a ser visible, justo antes de que las luces se apagaran por completo. Todos parecían estar asustados por su condición, y la situación comenzaba a sobrepasarlos. Tomó a Indy entre sus brazos y lo abrazó mientras lloraba. Por superstición, o quizá por algo más, Todd había llenado su habitación de candelabros, cristales y otros objetos durante la noche. Mientras intentaban descansar, de pronto la cortina comenzó a moverse como si hubiera algo detrás. Indy observó atentamente. Sin ser del todo consciente, Todd se despertó y le preguntó qué estaba mirando. Encendió las luces y le aseguró que no había nada allí, aconsejándole que volvieran a dormir, y así lo hicieron. Sin embargo, su amo no se sentía bien, por lo que terminó bajando al perro de la cama, disculpándose y diciéndole que esa no era la noche. Sin más remedio, Indy durmió en otro lugar de la casa, justo afuera del cuarto. Allí sintió otra presencia pasar frente a la puerta, bajando las escaleras. El perro, por supuesto, intentó perseguirla. Bajo la tenue luz de la luna, solo encontró un salón vacío, así que comenzó a olfatear el lugar en busca de algo. Unas luces extrañas lo guiaron hacia el sótano, desde donde escuchó un silbido que parecía llamarlo. La penumbra no le permitía ver nada abajo, pero volvió a oír el silbido una segunda vez. Un destello iluminó tenuemente el lugar por unos instantes, seguido de un nuevo silbido. Un tercer destello se hizo presente, revelando por unos segundos el cuerpo de Todd tendido al final de las escaleras, inconsciente. Más destellos aparecieron, y de pronto la figura de Todd comenzó a subir lentamente las escaleras hacia él, de manera aterradora. Esto hizo que el perro se sobresaltara y despertara de repente. Aún seguía siendo un sueño. Intentó dormir nuevamente, pero fue jalado hacia debajo de la cama. Era su dueño, quien también se encontraba allí. Al parecer, Todd no contaba con mucha fuerza, pues su cuerpo se debilitaba cada vez más. Extraños sucesos comenzaban a ocurrir. En el televisor solo se veía estática y los parpadeos de las luces eran inusuales. Al creer haber visto algo, Todd comenzó a llamar a Leonardo preguntando «¿Hola?». Al no obtener respuesta, se tranquilizó y le dijo a Indy que todo estaba bien. De repente, la cabeza del perro fue acariciada, pero esta vez por una mano espectral. Aquello lo asustó tanto que mordió a Todd. Él se levantó enfadado, maldiciendo, y le ordenó que se alejara de él. Luego se dirigió a otra habitación, pero comenzó a ver cómo sangre caía del techo. De pronto se desmayó, todo ocurriendo frente a los ojos del can. Al ver a su amo desplomarse, Indy corrió de inmediato hacia él, pero las puertas se cerraron ante sus narices. No tuvo más opción que saltar por la ventana de la habitación. Una vez fuera, atravesó varios lugares, incluso el sitio de las lápidas. Al ver unas luces, comenzó a ladrar con la esperanza de obtener alguna respuesta, pero sin querer, cayó en una trampa para zorros. Alcanzó a distinguir una figura que se acercaba a él, aunque no con claridad. Todo comenzó a oscurecerse a su alrededor, hasta que perdió el conocimiento. Al despertar, se enfrentó a un hombre encapuchado que le ordenó quedarse allí. Cuando recobró completamente la conciencia, se encontraba en el jardín de la casa. Todd había preparado para él una pequeña caseta y lo había atado a ella con una cadena. Todd desaparece por unos instantes, solo para lanzar un plato hacia Indy. Coloca algo de comida en él y se retira, no sin antes intentar darle cariño, aunque se arrepiente de hacerlo. La condición de Todd se vuelve cada vez más deplorable. Para Indy, las horas transcurren frías y largas bajo la lluvia. Permanece preocupado por su amo, por lo que se mantiene atento a las ventanas mientras escucha cómo este tose en el interior de la casa. De repente, nota algo en el bosque. Un pequeño zorro emerge detrás de un árbol buscando comida. Ambos se observan por un momento, pero un ruido hace que Indy se gire. Al volver la mirada hacia el lugar donde estaba el zorro, este ya no se encuentra. Un relámpago ilumina la figura espectral detrás de Indy, aunque él no lo percibe. Mientras tanto, Todd comienza a vomitar sangre, y su debilidad aumenta conforme pasa el tiempo. Indy se siente incómodo y se refugia en su caseta para protegerse de la lluvia, pero algo no parece estar bien. De pronto, una mano espectral surge del suelo e intenta atraparlo, aunque el animal logra esquivar el ataque. Sin embargo, la mano tira de la cadena que lo mantiene atado e intenta arrastrarlo hacia el interior de la casa. Indy se resiste con todas sus fuerzas para evitarlo, pero la fuerza de aquella mano resulta tan grande que la caseta se vuelca, comienza a girar y finalmente la cadena se suelta de ella. Su inquietud crecía sin medida. No podía quedarse inmóvil mientras su dueño permanecía atrapado en aquella casa maldita. Buscó desesperadamente una forma de entrar, pero la única que encontró fue la puerta exterior del sótano, abierta de par en par, como si algo la hubiese dejado así a propósito.
El perro se asomó con cautela y un relámpago iluminó la entrada, revelando una figura tendida en el suelo. Cuando se aproximó, comprendió con horror que se trataba de los restos de uno de los perros del abuelo de Todd, reducido a una masa agonizante que parecía suplicar por el fin. Mientras tanto, en el interior, Todd continuaba resistiendo. El ambiente era denso, casi irrespirable. De repente, la televisión se apagó sola y un silencio sepulcral se extendió por toda la habitación. Todd escuchó pasos y se incorporó con nerviosismo, llamando a quien creyó que podía ser Indy, pero no obtuvo respuesta. Las velas que había encendido como protección se apagaron una a una, dejando a su alrededor una oscuridad pesada y vibrante, interrumpida solo por los destellos eléctricos de la tormenta. Gracias a los relámpagos, distinguió unas huellas de sangre que avanzaban lentamente hacia él, como si un ser invisible las fuera dejando con cada paso. Un escalofrío recorrió su espalda. Por unos segundos, una sombra se delineó ante sus ojos. La energía se cortó de nuevo y Todd se vio obligado a encender una lámpara de mano, la única fuente de luz que le quedaba. Apenas apuntó hacia el pasillo, escuchó un golpe seco en la puerta contigua. Con el corazón acelerado, avanzó unos pasos para averiguar qué sucedía, y en ese instante Indy apareció entre las sombras, empapado por la lluvia. Todd exhaló un suspiro de alivio al reconocerlo. Le habló con cariño, intentando calmar su propio temor, y levantó la lámpara para verlo mejor. Sin embargo, lo que iluminó lo dejó sin respiración. Frente a él, sobre la cama, estaba su propio cuerpo, dormido, inmóvil. El desconcierto lo hizo retroceder y caer al suelo. Intentó comprender lo imposible, pero antes de que pudiera reaccionar, una figura oscura emergió detrás de él. El espectro lo tomó por los hombros y lo arrastró con violencia hacia el sótano, mientras su grito se perdía entre los truenos. Indy corrió tras él sin dudar. Encontró la puerta principal bloqueada, por lo que se lanzó contra una de las pequeñas ventanas del sótano, rompiendo el vidrio con su cuerpo. Logró entrar justo antes de que la puerta se cerrara de golpe, atrapándolo en el interior. La oscuridad era casi total. Solo los relámpagos filtrados por la ventana rota permitían distinguir las paredes húmedas. Siguió el sonido de los lamentos de su amo, bajando los escalones con el pelaje erizado. Cuando lo encontró, Todd estaba tirado en el suelo, respirando con dificultad. Indy intentó arrastrarlo hacia la salida, tirando de su ropa con los dientes, pero en ese momento la puerta del sótano se abrió con un chirrido agudo. De la negrura emergió el espectro, acercándose lentamente a ellos. Indy gimió y se interpuso entre la criatura y su dueño, pero era inútil. La entidad avanzaba con una calma aterradora, deformando el aire a su alrededor. El perro lo observó llorando, impotente, mientras Todd, ya sin fuerzas, levantaba una mano temblorosa y acariciaba su cabeza. Con voz quebrada, le susurró que había sido un buen chico, el mejor. Le pidió que no lo siguiera, que se quedara donde estaba. Ante los ojos de su fiel compañero, el cuerpo de Todd comenzó a descomponerse. La piel se volvió grisácea, luego negra. La carne se desintegró como ceniza esparcida por el viento. En cuestión de segundos no quedó más que una sombra disipándose en el aire húmedo del sótano. Indy quedó inmóvil, jadeando mientras la tormenta rugía afuera. El silencio que siguió fue absoluto, solo interrumpido por el golpeteo constante de la lluvia en el techo. Se sentó frente al lugar donde su amo había desaparecido, mirando fijamente el vacío, como si aún esperara que regresara. Sus ojos permanecieron fijos en el mismo punto hasta que la noche cedió ante el amanecer. A la mañana siguiente, Vera llegó a la casa. Había pasado la noche entera intentando comunicarse con su hermano, sin recibir respuesta. La puerta del sótano seguía abierta, y al entrar percibió un olor a humedad y podredumbre. En la penumbra distinguió una figura inmóvil, el cadáver disecado de la última mascota del abuelo. Conteniendo el miedo, bajó los escalones y al llegar al fondo se encontró con Indy. El perro la miró y movió la cola débilmente, reconociéndola. Con lágrimas en los ojos, Vera le pidió que la acompañara. Su voz era un susurro entrecortado. Había hallado el cuerpo de Todd. Le rogó que saliera con ella, que no permaneciera más en ese lugar. Indy lanzó una última mirada al sótano, donde la penumbra parecía latir como un corazón invisible. Luego, sin hacer ruido, siguió a la mujer hacia el exterior, dejando atrás la casa que había devorado a su dueño. El sonido de la lluvia volvió a llenar el silencio. Entre los truenos distantes, un eco tenue pareció responder desde lo profundo del sótano, como un suspiro atrapado en el tiempo. Al final, todo converge en el sótano, donde la verdad sobre lo que habita en la casa se revela de la forma más oscura posible. Todd enfrenta su destino mientras Indy presencia lo inevitable, dejando tras de sí un silencio roto solo por la lluvia. Con la llegada de Vera, todo queda expuesto, los restos del pasado, la pérdida y el eco de lo que ocurrió en esa casa maldita. Si te gustó este resumen, no olvides dejar tu like, comentar qué te pareció, suscribirte y decirme qué otras películas te gustaría que resumiera.